porque yo soy egresado de esta universidad, yo soy ingeniero industrial. Después, como egresado, tuve la oportunidad de hacer un proceso de conformación de la Asociación de Egresados, y posteriormente he estado vinculado en 2 periodos como profesor. Disculpen que hable en primera persona, pero también tuve la oportunidad de conocer el sector electrónico profesional, porque trabajé con ACECEL, que es la Asociación de Entidades del Sector Electrónico, y tuve la oportunidad de hacer el primer censo de productores de electrónica en el país. Entonces, los minutos que voy a emplear aquí en la intervención también lo voy a combinar con la actividad productiva en electrónica, porque me parece que es un parámetro que debemos considerar. Bueno, para hablar de esta propuesta de la reforma del gobierno, yo creo que es necesario que nosotros miremos de que es una propuesta que está en un contexto determinado. ¿Ese contexto cuál es? Es un contexto que tiene unas situaciones internacionales y una serie de hechos nacionales. Como ustedes saben, lo han podido percibir, lo han podido interpretar, ustedes se comunican con amigos de su misma edad, con vecinos, con familiares, incluso de pronto alguno de ustedes ha hecho el intento. Se está viviendo un movimiento mundial, que es el movimiento de los indignados, que es la respuesta, sobre todo de jóvenes, entre ellos muchos profesionales, a todo el impacto que han tenido diversas políticas económicas en distintos países. Este movimiento de los indignados comenzó en Europa, ha continuado en Estados Unidos, tiene sus manifestaciones en diversos países de América Latina. ¿A qué es lo que responden estos indignados? Principalmente a que las condiciones favorables que tenían las personas que estudiaban, las personas que eran profesionales, poco a poco en esos países que tenían cierto tipo de bienestar proporcionado por el Estado, desafortunadamente se ha acabado. Y en este momento las tasas de desempleo de la mayor parte de países europeos son tasas supremamente altas. Incluso ya no vale que uno tenga determinado tipo de títulos, de que tenga determinado tipo de experiencia, sino que cada vez se recortan más las posibilidades que hay de empleo. Y eso obviamente tiene su repercusión en los países como el nuestro. ¿Qué ha sucedido en los países como el nuestro? Aquí hemos registrado de que hay un proceso acelerado de privatizaciones. La privatización desde la década del 80 hasta nuestros días, pues cada vez se va acentuando en mayor medida. Y eso es fruto de la política neoliberal, que está muy acorde con lo que está pasando y que es el fruto allá de los indignados en Europa y en Canadá, en Estados Unidos y en buena parte de países asiáticos. ¿Por qué razón? Porque como ustedes saben, nosotros vivimos de unos préstamos que hay fundamentalmente de agencias internacionales, fundamentalmente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y esos préstamos que le hacen al país, que son la base del presupuesto, están sujetos a que los gobiernos cumplan una serie de directrices. Las 2 principales directrices son las siguientes. Primero, reducir el tamaño del Estado. Y segundo, tratar de privatizar todo lo que se pueda. Entonces, en los 3 últimos gobiernos nacionales, nosotros lo que hemos tenido es el cumplimiento de esas políticas de las agencias internacionales. Lo empezamos a vivir en muchas formas. Cuando nosotros por allá en el 80, los que teníamos siempre una concepción diferente a la neoliberal, en los escenarios que tenemos aquí en la universidad, que es apenas obvio que la universidad sea de discusión, sea de debate, nosotros planteábamos de que podía suceder de que el país podría ir a la hecatombe si se aplicaban a pie juntillas ese tipo de políticas. Y nos decían en ese momento los compañeros, los profesores, los estudiantes, que no estaban de acuerdo con nosotros, que nosotros éramos muy pesimistas, de que estábamos visualizando un futuro que no se iba a cumplir, que teníamos en mente todavía un dogma, de que los dogmas ya no se iban a cumplir y que entonces por eso nuestra posición en este momento no era verdadera. Pero afortunadamente o desafortunadamente para todos nosotros, porque obviamente afecta a todo el bolsillo y la vida de todos los colombianos, eso se ha cumplido. Se ha cumplido porque aquí se ha desarrollado un proceso, en primer lugar, de disminución del Estado colombiano. Todas las actividades en las cuales el Estado tiene participación se han disminuido. Y en segundo lugar, porque hay un proceso de privatización que es acelerado.
Y aquí el compañero mencionaba un hecho, que es un hecho fundamental. Como ustedes saben, buena parte de la actividad que hizo Telecom, la empresa estatal que cubre o que cubrió el 98% de las necesidades de telefonía en todos los municipios del país, se debe a unos ingenieros que eran egresados de la Distrital y egresados de la Universidad del Cauca. La mayor parte de actividades de desarrollo tecnológico, de investigación a través del ITEC, se debe a un desarrollo y a un fruto que se dio después de muchos años de inversión, a pesar de todas las deficiencias que en la universidad siempre hemos tenido. Y eso es fruto del trabajo de los ingenieros, que aquí se formaron en esta institución, varios compañeros míos, digo compañeros porque en ese momento no había diferencia entre programas, sobre todo en las ciencias básicas, en la física, en la matemática, en las humanidades. Nosotros teníamos compañeros de otras facultades, de otros programas de ingeniería. En ese momento no había la estructura que tenemos hoy en día. ¿Y por qué lo menciono? Porque ellos fueron compañeros que estuvieron con nosotros en diferentes jornadas, tanto académicas como después también de lucha. Varios fuimos dirigentes estudiantiles, y aquí soportamos dos de los problemas principales que ha tenido la universidad y que desafortunadamente no hemos podido superar. Primero, siempre hemos contado con un déficit presupuestal. La universidad siempre ha tenido un problema presupuestal para poder desarrollar sus actividades. Y segundo, nosotros no contamos con una sede adecuada ni única. Aquí ustedes y nosotros, los profesores de esta generación, pues hemos contado con la fortuna de tener una sede nueva. Pero este lugar en el cual estamos, en el cual estoy hablando, en el cual ustedes me están escuchando, era prácticamente un gallinero. Lo denominamos así y era una denominación muy certera, porque era una cancha de básquet con unos salones alrededor. Cuando queríamos asustar a una profesora, y me acuerdo de anécdotas que tuvimos, metíamos un ratoncito, y por vez primera le conocimos las piernas a la profesora porque inmediatamente saltó al pupitre y tenía buenas piernas. Era también buena profesora. Esto era una ratonera, era eso. Y todo el edificio viejo, ahí funcionaba toda la parte administrativa. Y la universidad siguió creciendo. ¿Por qué siguió creciendo? Porque a nosotros no se nos puede olvidar que esta es la Universidad Estatal del Distrito. Es la única oportunidad, y me meto y me siento ahí donde están ustedes, de que diferentes jóvenes que no tenemos la posibilidad, mejor dicho, que pertenecemos del estrato 4 para abajo, y que no tenemos la posibilidad de financiarnos, ni nuestra familia está en la capacidad de financiar estudios, de poder ser profesionales. El único chance que nosotros tuvimos, cuando uno acaba el bachillerato, es una situación muy paradójica, ¿no? Porque entonces el papá se sienta con uno. El papá o la mamá o el acudiente, la persona que le ayuda a uno, hizo muchos esfuerzos para que uno se formara como bachiller. Algunos incluso se endeudaron y pagaron un colegio privado, sobre el hecho de que uno tuviera buen puntaje de IFES para poder pasar en la universidad pública. Pero a uno le dicen, apenas se gradúa como bachiller, le dicen, bueno, ahora yo ya hice el esfuerzo, sigue su hermanita, sigue su mamá, sigue la operación de tal cosa, le vamos a echar el segundo piso a la casa. Vamos a estar en tal emprendimiento de vida, porque no pueden más, porque tienen una serie de estrechez económica y una serie de imposibilidades que son complicadas. Entonces le dicen a uno, ¿usted quiere ser profesional? Yo confío en usted, usted es un buen bachiller, a pesar de que es muy indisciplinado aquí en la casa, de que a veces no llega, de que no hace caso. Yo confío en que usted es buen estudiante y confío en que usted puede pasar, pero ¿sabe qué? La única opción que tiene es la universidad pública. Y entonces nosotros empezamos en el trajín de entrar a la universidad pública. Presentamos primero el chance a la Universidad Nacional, nos presentamos varias veces y nos presentamos a la Distrital. Incluso a veces ni sabemos qué es lo que vamos a estudiar. Nos llama la atención por alguna cosa, una carrera, porque la orientación profesional que hay en los colegios es desastrosa. A uno lo que le dan es una información, le reparten unos folleticos, de pronto llevan a alguien que le den una charla de los programas que existen en la universidad, pero orientación profesional no hay. ¿Qué es lo que tenemos en el país? Aquí tenemos un déficit de cupos. Afortunadamente, en los 3 últimos gobiernos distritales, la cobertura en educación básica ha
ha sido del 98%. Es decir, los estudiantes pueden culminar su primaria en un 98%, lo cual es un registro bastante, es un estándar bastante alto. Pero ya cuando empieza la educación media, solamente el 70% de los estudiantes pueden culminar y pueden ingresar a la educación media. Y cuando terminan la educación media, solamente un 30% de los estudiantes pueden ingresar a la universidad. Y el ingreso a la universidad entonces se vuelve un embudo. ¿Por qué razón? Porque el tamiz es si tienen la capacidad económica de poder ingresar a la educación superior. Entonces ahí viene la charla. Yo no tengo plata, le dice a uno el papá, la mamá, el acudiente, para que usted, entonces el único chance que usted tiene es la universidad pública. Y que esa universidad pública sea gratuita. Incluso aquí tenemos problemas de estudiantes que los padres de familia hacen un esfuerzo bastante grande desde el punto de vista económico, que se endeudan metiéndolo en un colegio privado. Inmediatamente eso, por la forma de matrícula que hay aquí de transacción, ese estudiante resulta pagando más de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos. Parecería que esa suma es ínfima, pero no. Con esa suma uno paga servicios públicos, con esa suma uno paga el arriendo, con esa suma uno paga el servicio médico, con esa suma uno paga la alimentación de todas las personas que viven en la casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que inmediatamente hay un tamiz. Aquí solamente disfrutamos de la educación superior el 30% de los que salen como bachilleres. Y obviamente el requisito aquí en la universidad pública es un requisito que es académico. Bueno, entonces, ¿qué sucede? La única universidad que puede garantizar una serie de cupos para Bogotá Distrito Capital es la Universidad del Distrito, que se llama Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Pero nosotros hemos crecido. Cuando yo era estudiante no llegábamos a 1000, después fuimos 2000, después posteriormente llegamos a los 10.000 y ahora casi somos 30.000, un poquito menos de 30.000. Pero ¿qué sucede? El presupuesto que tenemos, que es un presupuesto que depende el 85%, el 80% del distrito, un porcentaje de la nación y un porcentaje de recursos propios, no alcanza para mantener todas las actividades de la universidad. Y cada vez los parámetros del conocimiento son mayores, las exigencias son mayores. Si ustedes miran la forma como diferentes personas que aquí nos formamos en la universidad teníamos parámetros de calidad, son distintos a los de ahora. Hoy en día el conocimiento ha avanzado aceleradamente, se requieren más laboratorios, se requiere mayor infraestructura, se requiere un software más adelantado, se requieren profesores que estén mucho más capacitados, se requiere de que estemos al tanto de la investigación y el desarrollo, y en el caso de electrónica mucho más, porque esta es una tecnología moderna que implica que cuando eso se aplica para la sociedad, inmediatamente la sociedad cambia. Entonces, ¿eso qué da? De que se requiere un mayor presupuesto para atender las necesidades de los estudiantes, si nosotros lo queremos hacer con calidad. Entonces, cuando nos dicen cobertura, la cobertura está acompañada de un buen presupuesto. Y ese presupuesto únicamente puede provenir del Estado. Cuando hacemos la comparación, las personas que hemos tenido oportunidad de tener una beca y de estudiar en otros países, en esos países la educación universitaria es gratuita. Y es gratuita no solamente el pregrado, también el posgrado. Yo estudié en la Universidad de Sao Paulo, que como ustedes saben ocupa uno de los primeros lugares en el mundo. Y en esa universidad, tanto en la maestría como en los doctorados, es gratis. Allá nadie paga nada. Y los requisitos son requisitos académicos. Y esa universidad hace investigación. Esa universidad tiene investigación de primer orden. Está dentro de las 500 universidades mayores del país. Es, junto con la UNAM de México y la UBA de Buenos Aires, las 3 universidades latinoamericanas que más se destacan. ¿Pero por qué razón? Porque esa universidad es del Estado, le dan inversiones del Estado y además todo el conocimiento que se da lo aplican a las necesidades de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que nos ha sucedido en el país? Aquí en el país entonces se ha desarrollado la política de privatización. Vuelvo otra vez al caso de Telecom. No, una de las primeras entidades que privatizaron fue Telecom. Sobre el cuento, porque era un cuento,
de que la nómina de empleados costaba mucho, de que los ingenieros, la mayoría de ellos, egresados de esta universidad y de la Universidad del Cauca, eran una erogación para esa empresa, y entonces que la empresa no era competitiva, que es uno de los términos que actualmente se está utilizando. Esa empresa entonces, en ese momento estaba desarrollando 5 joint ventures, una forma de contratación que hay con empresas multinacionales, que era donde estaba el verdadero déficit de esa empresa. Y la propaganda que daba el gobierno, que es muy parecida a la que da ahora cuando quiere justificar la privatización de las universidades públicas, señalaba de que era el camino para que el servicio de telecomunicaciones se expandiera, para que fuera más económico, para que estuviera más acorde con necesidades tecnológicas. Entonces Telecom fue reemplazado por varias empresas multinacionales. Esas empresas multinacionales llegan al país, prestan el servicio, sacan la garantía, sacan las utilidades, y cuando eso no es negocio, se pueden ir, o pueden continuar, o pueden absorber las empresas nacionales que hay. Es lo que nos ha sucedido con los servicios públicos. Posteriormente fue privatizado también la Caja Agraria. Posteriormente se dio la privatización de diferentes entidades financieras. Y últimamente pues hay privatización de la mayoría de servicios públicos y el servicio de salud. En servicios públicos pues nosotros somos testigos de lo que pasa. ¿Quién de aquí no hemos tomado el Transmilenio? El Transmilenio se privatizó, ese servicio se privatizó en forma. Y esa privatización dio para que en este momento la tarifa sea muy alta. Y la primera propaganda que hubo de justificación de ese servicio es que iba a ser de mejor calidad. Creo que nadie puede levantar la mano y decir Transmilenio es de buena calidad, porque no lo es. Es un servicio que se saturó rápidamente y que solamente se controla sobre la base de sacar utilidad. Es decir, el estándar es la utilidad. Y después se privatizó el servicio de salud, que son las dos cosas a mostrar de por qué nos oponemos a que algo se privatice. Porque eso no garantiza calidad ni garantiza cobertura. ¿Quién puede defender en este momento la Ley 100? ¿Quién puede decir que con la aplicación de la Ley 100, que es una medida privatizadora, el país ha ganado? ¿Acaso hemos ganado los pacientes? ¿Acaso tenemos un servicio de especialistas? ¿Acaso tenemos la dotación de medicamentos necesaria? ¿Acaso tenemos un buen sistema preventivo de salud como lo tiene la mayoría de países que gozan de esos estándares de calidad en salud y en salubridad? No lo tenemos, por el contrario. Hoy en día eso se ve más afectado. Entonces, esas son las medidas de la privatización. ¿Qué es lo que nos impone en este momento el gobierno? Y entro ya a mirar, para mirar lo de la reforma acá. El gobierno aquí, en primer lugar, designa a una ministra que viene del sector privado. La ministra, como todos ustedes conocen, era la presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ella tiene una mentalidad, maneja toda la mentalidad empresarial, maneja algunos estándares que manejamos nosotros los ingenieros industriales. Entonces, ella toda lo mide sobre la base de la rentabilidad. Entonces, ¿su política cuál es? Hacer una reforma que esté acorde a ese tipo de principios. Y eso tiene 3 puntos. El problema presupuestal, del cual hablaba aquí el compañero, el problema de autonomía de las organizaciones y cómo afecta eso las actividades de investigación. Uno no puede comparar a la universidad con una empresa porque no lo es. El efecto que tiene un profesional que se forma en una universidad es a mediano y a largo plazo. Incluso es un efecto que es social, es un efecto que se mide después de muchos años. Es un efecto que se mide de acuerdo a como nosotros empecemos a resolver problemas de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que propone el gobierno? El gobierno dice en su propaganda, que ahora está bastante difundida, incluso han sacado un folletico muy bueno, rebatiendo lo que nosotros, los que estamos en contra de la aplicación de la reforma, dice, es mentira que el gobierno se vaya a descartar de la financiación de la universidad. Dice, nosotros lo vamos a aumentar, pero varios estudios, entre otros, se está acumulando aquí por parte de los estudiantes que están desarrollando y dirigiendo aquí el movimiento en la universidad. Hay una serie de documentos que ustedes pueden llegar a consultar. El gobierno dice, vamos a aumentar, pero llegará un momento en 4 años en el cual ese aumento se tranca. Y entonces le dice a las universidades,
las universidades tienen que conseguirse la autofinanciación. Y entonces la autofinanciación para las universidades como la nuestra es muy complicado. Nosotros no tenemos la cobertura ni la capacidad de conseguir una serie de proyectos. Entonces, ¿en qué queda la financiación de la universidad? En dos cosas. Primero, de que a los profesores y al personal administrativo o nos trancan o nos disminuyen el salario. Ya de hecho aquí es una situación bien complicada. El 65% de los profesores somos de contrato. Entonces la única medida es trancándonos eso que ganamos. Y segundo, pues puede suceder lo que está sucediendo con las especializaciones. Como decía el compañero ayer, tuvimos una jornada bastante agitada con estudiantes. Eso es otra universidad. Porque las especializaciones prácticamente lo que hay es una privatización. Porque allí la gente paga 6 salarios mínimos en un año de especialización. Entonces lo que hay es una matrícula privada. En el momento en que nosotros demos el brazo a torcer, se empiecen a cobrar matrículas, las matrículas empiezan a subir, subir y subir. Y entonces la autofinanciación se da. Entonces, la primera cuestión, ya termino, me regalan 5 minuticos más. Con mucho gusto ya termino. Sé que me estoy extendiendo, pero vale la pena que escuchemos algunas cosas, ya con mucho gusto. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que la autofinanciación lo que va a dar es, en primer lugar, para que la universidad crezca, pero crezca en diferentes tipos de condiciones. ¿Cómo se cumplen esos parámetros de calidad? Pues no se puede. Miren lo que nos ha sucedido con 3 o 4 concursos recientes que la universidad ha hecho. La universidad pone una serie de requisitos para que uno sea profesor de planta. De que tenga experiencia laboral, de que tenga título en algunas cosas, de que uno tenga doctorado, de que haya hecho publicaciones. Eso solamente lo hace una persona que haya dedicado buena parte de su vida a formarse como profesor y a formarse como especialista y como doctor o como máster en algún campo de especialización. Es decir, eso es una inversión de vida que muy pocos pueden llegar a cumplir. Bueno, aquí hay personas que se han ganado el concurso y cuando ven lo que les pagan, no lo han aceptado, porque pagan muy poquito. Entonces la calidad se refleja en otras cosas. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que quiere el gobierno con esta reforma? Hay una cantidad de estándares de calidad que son empresariales, que el gobierno quiere trasladarlos aquí a la universidad pública y que nosotros lo cumplamos. Eso es imposible. La reforma afecta a toda la universidad pública, pero principalmente a las universidades públicas que somos menos desarrolladas, entre las cuales está la Universidad de Cristal. Entonces, por esa razón es que nosotros hemos iniciado un movimiento de defensa de la universidad pública, de que esta universidad cuente con el presupuesto adecuado para desarrollar sus actividades, de que tenga autonomía, de que se puedan desarrollar actividades de investigación que cubran necesidades de la sociedad. Y más aún, en este momento que es más peligroso que en el pasado. ¿Por qué razón? Porque se aprobó el TLC. Y ahí vuelvo a mi cuento con las entidades del sector electrónico. Cuando hicimos el primer censo de productores de electrónica, había 138 empresas nacionales. Una buena parte eran empresas de egresados y profesores aquí de la universidad. El último dato que tengo es que no quedan más de 38. Buena parte de las empresas ya no diseñan, ya no producen en la pequeña escala que producían. En este momento comercializan. ¿Ustedes saben qué significa de que aquí se dé puertas abiertas a la entrada de empresas extranjeras, sobre todo en un sector tecnológico como el de electrónica, pues que nos barre? Que aquí no hay posibilidades de nada. Entonces, muy bien lo decía y termino con esta figura que empleaba un profesor en una conferencia aquí que se dio y que de pronto alguno escuchó. En este problema, los profesionales estamos jugando al juego de la silla vacía. ¿En qué consiste eso? Que cada vez las exigencias para trabajar, para desarrollarse profesionalmente son mayores, pero cada vez, a veces hasta no importa de que uno tenga el título, tenga la experiencia académica y laboral, sino que depende también de la suerte, porque cada vez son menos las posibilidades de trabajo que hay con la formación. Es decir, nosotros hacemos parte de los indignados, y este movimiento es de los indignados, y aquí si nosotros dejamos pasar esas reformas, esta universidad se nos privatiza. Esta universidad cambia de sentido. Nosotros no podemos cubrir las necesidades que tiene el Distrito Capital, y esa es nuestra misión.
Aquí hay dos bandos. Un bando comandado por el gobierno de Santos y la ministra, y uno que otro personaje, algunos que son conscientes de lo que hacen y otros despistados, que están a favor de esa reforma, que no miran sus implicaciones, y otro bando que es el más amplio posible, constituido por profesores, estudiantes, trabajadores, gremios. Ojalá se adhiera a la iglesia, ojalá se adhiera a diferentes tipos de instituciones. Esta tarde aquí tenemos una reunión con padres de familia, porque ellos son los principales afectados a esa reunión, y los convido a que ustedes inviten a los padres de familia, para que nosotros les expliquemos por qué es que estamos en una asamblea permanente, por qué nos oponemos a esa reforma. Entonces son dos bandos. Yo los convido a que ustedes reflexionen, a que ustedes lean, a que analicen las diferentes posiciones, y a que se metan en el bando que está porque la educación sea pública, porque la educación sea estatal y porque la educación sea muy gratuita. Muchas gracias.